Y el otro tema que podía haber sido importante manejar en el curso, pero no podíamos poner 3 historias clínicas porque se hubiera hecho muy complicado, era el tema de manejo del cáncer de ovario, ¿sí? Que es algo que seguimos discutiendo y seguimos hablando, cada vez presentamos un Ateneo que no fue completo, que no fue correctamente tratado. Entonces, algunas cosas simplemente para señalizar, que lo sabemos todo, pero vale la pena recordarlo. En cuanto al manejo de la masa inicial, cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente cuando nuestro primer diagnóstico es que tiene una tumoración de ovario, no dejar pasar el diagnóstico del tumor de ovario y tratarlo de manera completa como un tumor potencialmente curable. Porque muchas veces, por demoras en el diagnóstico, o demoras en el tratamiento, o por planificar un tratamiento que no es el adecuado, por ejemplo, una laparoscopía en un tumor que ya nos había dado evidencia de que podía ser maligno, o de un tamaño mayor, o que cuando entramos hacemos que se disemine, ¿sí? Estamos perjudicando en lugar de ser un beneficio a algo que era potencialmente curable. La división de los tumores, que ya la conocemos, benignos, borderline o malignos, pero destacar dentro de los borderline la posibilidad del bajo potencial maligno que estén confinados al ovario y que son más frecuentes en la premenopausia, pero que incluso a veces pueden tener implantes peritoneales a pesar de ser bajo potencial maligno. La estadificación, no es necesario que la repasemos, tampoco la vía de diseminación, pero esto sí, esto es de todos los días, pero importante destacarlo. Primero, el equipo tiene que ser multidisciplinario, con ginecólogo, con oncólogo. El abordaje, discutir si va a ser laparotómico o laparoscópico, cualquiera de los dos es válido, si está bien planificado. Confirmar el origen ovárico, diagnóstico macroscópico e histológico. Evaluar la extensión, si hay ascitis, hacer el estudio citológico correspondiente y si no, hacer el lavado. Definir la operabilidad. Y recién después de que hicimos todo lo anterior, es que definimos la operabilidad. Y no está mal. Si yo hago todo lo anterior y resuelvo que la paciente no se va a ver beneficiada de forma completa por una cirugía, no tengo que hacer la cirugía. Tengo que dar la opción de que sea pasible de un tratamiento oncológico médico. Porque muchas veces esa paciente que no puedo plantear que es operable, una neoadjuvancia sí la va a transformar en operable. Siempre tenemos el paradigma de la paciente con un cáncer de ovario debe ser resuelta en la primera cirugía. Sí, debe ser resuelta en la primera cirugía si la cirugía que yo voy a plantear es óptima. Si va a ser subóptima o incluso voy a generar una morbilidad asociada, como por ejemplo que la paciente termine con una colostomía, no le estoy dando ningún beneficio. Cuando sí le puedo, con neoadjuvancia, realizar una cirugía después con un mejor criterio de curabilidad. ¿Tá? Y obviamente plantear los posibles diagnósticos diferenciales, pues no va a ser ni la primera ni la última vez que operando una paciente con diagnóstico de cáncer de ovario resulta tener otro tipo de lesión. Esto vamos a ir más rápido. Bien. En cuanto a la citología, por ejemplo, la citología peritoneal o ovario peritoneal puede ser positivo hasta en un 20% de los casos. O sea que no es que siempre va a dar positivo, pero la tenemos que hacer siempre. El estudio temporáneo, que es algo muy discutido, siempre tenemos que plantearlo, no tenemos por qué no plantearlo, porque ¿qué puede pasar? Que no sea concluyente, bien, no lo es, o que le queden dudas, o que sea un borderline, bien, lo veremos en el segundo instancia, pero si me informa en el intraoperatorio que es un tumor maligno y es concluyente, ahí yo ya puedo plantear la cirugía. Y es algo que ustedes tienen que haber hablado con la paciente previamente, tienen que quedarle claro de que ustedes lo que van a hacer es diagnosticar, porque hasta que no hagan la laparotomía o la laparoscopía no van a diagnosticar, todo lo demás es una alta sospecha, pero no hacen diagnóstico, donde van a estratificar y donde van a resolver el tratamiento. Bueno, lo de la cirugía, esto lo saben, es necesario repasarlo. Lo de la evaluación ganglionar, acá hay algunos ítems importantes. Por ejemplo, la afectación ganglionar. Un estadio 1 puede tener entre un 14 y 25% de compromiso ganglionar, pero un estadio 2 puede tener un 50% de compromiso ganglionar. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, no, bueno, pero está limitado un ovario, o compromete 2 ovarios, palpamos y no hay ganglios. No, en ese caso hay que hacer una linfadenectomía. ¿Sí? Porque si nosotros confirmamos que hay presencia de ganglios, pasa a ser un estadio 3. Deja de ser un estadio 1 o un estadio 2.
pero era macroscópicamente. Y porque además, a mayor compromiso ganglionar, menor respuesta a la quimioterapia. Y no es un sampling ganglionar, es una linfadenectomía desde la vena renal izquierda hasta la fosa subcutánea, cosa que nosotros normalmente hacemos excepcionalmente, en realidad. No es lo habitual que hagamos como linfadenectomía. ¿Qué importancia tiene la cirugía en cuanto a cuando hablamos de satisfactoria o completa o óptima? Que debe eliminar el tumor lo más completamente posible con el menor volumen residual, ¿sí? Porque de nada sirve que le haga la histerectomía, la lechectomía, la mentectomía y le deje un implante que cubre el mesenterio o le deje un tumor que está pegado al vaso o que está pegado al estrómago, ¿sí? Porque ahí, o que le deje compromiso subdiafragmático, porque ahí no le estoy solucionando nada. Estoy reduciendo masa, pero no deja de ser subóptima, y esa reducción de masa, si bien puede mejorar la respuesta a la quimioterapia, no va a cambiar el pronóstico. El pronóstico es exactamente el mismo. Bueno, los focos metastásicos, estendo-meteno, ¿sí? Focos quimioresistentes, los cambios son un foco quimioresistente, por eso hay que hacer la linfadenectomía y por eso es peor el pronóstico y la respuesta a la quimioterapia. Bueno, en cuanto a la laparoscopía, está bien indicada cuando hay un diagnóstico de masas sospechosas, se justifica porque 30% son quistes serosos, 20% son mucinosos y 2% de los endometroides pueden ser malignos. O sea que lo que volvíamos al principio, si tenemos una masa axial, siempre pensar que puede ser un cáncer. Si después no lo es, no lo es. Pero un quiste seroso que puede ser nada, puede ser un citoadenocarcinoma, ¿sí? Y un quiste mucinoso que puede ser el 20%, un tumor mucinoso, mejor dicho, puede tener malignidad, incluso los endometroides. La estadificación ya es otra de los criterios de aplicación. Se puede plantear en cirugía vaginal asistida y el riesgo de la diseminación tumoral intraperitoneal o en los orificios de los trócares, que yo vi solo una, pero es el 1% de los casos, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno retira el catéter, el trócar, puede hacer un implante en el trayecto del trócar. Bueno, esto es situaciones especiales, vamos rápido. Bueno, entonces el tratamiento de los objetivos para confirmar el diagnóstico, determinar la extensión de la lesión, de la enfermedad, estadificar y lograr la citoreducción quirúrgica máxima. Vamos adelante. Y el concepto básico, cirugía completa es diferente de reducción de masa tumoral, como lo mencionamos hoy. Ya mayor masa tumoral residual es inversamente proporcional a la sobrevida, independientemente de la respuesta posterior a la quimioterapia y de los planes de quimioterapia que se plantean. ¿Y qué es el concepto de enfermedad residual mínima? Es menor o igual a 1 o 2 centímetros de diámetro mayor. Eso se considera una citoreducción óptima. Mayor a 1 o 2 centímetros de diámetro mayor, y el límite está en esos 2 centímetros que se plantea. Es una citoreducción subóptima y tiene importancia la respuesta a radioterapia y quimioterapia. Y cuando tratamos un cáncer de ovario avanzado, se debe plantear primero una cirugía citoreductora primaria y el objetivo es la reducción de tanta cantidad de tumor como sea posible cuando se trata de un cáncer metastásico. Yo no los quiero seguir hablando porque además sé que tienen ahora una clase y lo que viene ahora es la descripción de la operación clásica del Taylor, así que esta presentación la dejamos por acá. ¿Alguna pregunta sobre las historias o sobre dudas que hayan surgido de las historias, de las preguntas que se fueron haciendo? Sí. Cuando vamos un poco de la cirugía óptima, sí. Y el plantear que la cirugía, ante la situación que la diseminación, le haga solamente una biopsia para con eso hacer de acuerdo al diagnóstico anatomológico, plantearle la ayudancia. Primero tienen que definir la operabilidad. Si es técnicamente posible, no sirve que le hagas una biopsia, tenés que operar. ¿Sí? Lo de la biopsia, o sea, planificar una cirugía solo para tomar una biopsia no tiene mucha razón de ser. Porque lo que vos querés es tener tejido para planificar la quimioterapia.
pero ¿qué cirugía le vas a plantear? O sea, los pasos a seguir son estos. Si me hablan de una carcinomatosis, quizás sea suficiente con hacer una punción de líquido de ascitis, porque a veces vienen ciertas y ya con eso puede guiarlo. O hacer una laparoscopía mínima, procedimiento mínimo invasivo para hacer una toma para guiar. Pero en realidad, los planes de quimioterapia, cuando se trata de una tumoración diseminada, son bastante genéricos. O sea, ya se usa un plan de quimioterapia. Incluso en algún momento se empezó a hacer acá, se hizo en algunas pacientes, quimioterapia sin diagnóstico histológico o citológico. Eso está mal. Porque en función de qué le estoy haciendo. Si yo hago una punción y me viene el líquido, o si hago una biopsia mínima, sí. Ahora, hacer una laparotomía, una mediana, abrir todo para sacar una muestra y cerrar, está mal. ¿Sí? Por eso es que yo tengo que planificar los criterios de operabilidad. Cuando yo la voy a operar, yo tengo que pensar que la voy a poder operar. Siempre me puedo encontrar una carcinomatosis que no le vi la resonancia ni la tomografía, y cuando me encuentro no tengo más que hacer. Pero cuando voy tengo que ir planificado. Y si pienso que puede tener compromiso de intestino, voy con el cirujano para resecar el intestino. Y si pienso que puede tener compromiso del vaso, voy con el cirujano para hacerle la esplenectomía. Pero tengo que ir planificando hacerle lo máximo. Si solo voy a hacer una biopsia, es aplicar los criterios de cirugía mínimamente invasiva, o a una laparoscopía, o como hemos hecho nosotros en la sala una vez, una laparoscopía abierta, hago una incisión grande, y si veo que pasando la laparoscopia no hay nada que hacer, hago un abdomen, pero no hacer un abordaje laparotómico para solo hacer una biopsia. Porque entonces estuvo mal la valoración previa. Me faltaron etapas de la valoración previa. Pero tampoco para empezar la quimio si no le tengo el yo no tengo referencia de estudios que digan que se puede hacer con citología, sí, pero sin diagnóstico, porque o sea, te dice que tenés una paciente que clínicamente tiene adelgazamiento, tiene una repercusión general, tiene distensión abdominal, tiene ascitis, tenés una ecografía que muestra una masa y tenés una tomografía que dice que puede tener un cáncer de ovario, como vimos en el Ateneo hace una semana atrás, que decía citoadenocarcinoma de ovario. Eso no es un diagnóstico imagenológico, eso es un diagnóstico fisiológico. Algo tengo que tener. Empezar de quimioterapia no está bien. Pero no está siempre, pero como mínimo citológico. Tiene así difusión y tiene célula, puede empezar. Un gesto mínimo que se puede hacer es hacer ese procedimiento, y si tiene una carcinomatosis, en el mismo acto se le puede colocar, por ejemplo, un catéter intraperitoneal, porque esa paciente se va a beneficiar de quimioterapia intraperitoneal. ¿Sí? Tiene una respuesta mucho más rápida, ahí no hay necesidad de darle tanta dosis de quimioterapia porque se actúa directamente intraperitoneal. No estamos hablando ni de terapia térmica, ni estamos hablando del tratamiento de quimioterapia a 42 grados, que requiere toda una infraestructura, toda una maquinaria. Estamos hablando de aplicación de citostáticos intraperitoneales. Eso se hace. Hay centros en los cuales se hace. Y la respuesta es muy buena. Y una última cosa de la infraestructura. Con el riesgo que tiene el estadio 1 de tener el dispositivo, entonces la operación de la citorreducción sería más óptima, sería con la infraestructura siempre. Con la infraestructura, sí. Siempre. Salvo que sea un estadio 1 a 1 que está limitado a algo válido y que no hay ninguna otra evidencia, yo qué sé, en realidad lo que muestran las series y los trabajos es que hay un riesgo real de un estadio 1. La infraestructura debería ser así. Porque además, cambia de estadio, pasa de estadio 3, deja de ser un estadio 1. Una cosa es lo que se hace a nivel mundial, otra cosa es lo que hacemos acá. Pero lo que hacemos acá, clásicamente, siguen siendo operaciones de Taylor. Y no está mal la operación de Taylor, hay que agregarle cosas. La operación de Taylor no excluye la infraestructura.